Te doy la bienvenida a este curso sobre certificación energética de edificios y partes de edificios con C3X. Mi nombre es Paula y voy a servir de guía durante la duración de este primer vídeo. El objetivo es que aprendáis a introducir datos en C3X y posteriormente obtengáis la calificación energética del inmueble. Para ello vamos a utilizar como ejemplo una vivienda individual intermedia en un edificio de uso residencial. Abrimos C3X y elegimos en tipo de edificio residencial. Una vez abierto el programa, iremos completando cada una de las 4 pestañas. En primer lugar, datos administrativos. A continuación, datos generales. Continuaremos con envolvente térmica, donde definiremos cada uno de los elementos que componen la envolvente. Y finalmente, panel de instalaciones. Si la vivienda o el inmueble que estéis certificando no tuviera instalaciones, recordad que el programa asigna unas instalaciones por defecto. También definiremos los patrones de sombra y posteriormente calificaremos el inmueble. Volvemos a la pestaña de datos administrativos e introducimos los datos que nos solicita C3X. Se trata de datos de carácter general que no afectan a la calificación energética de la vivienda. Empezamos por localización e identificación del edificio. Nombre del edificio. Dirección. Provincia y localidad donde se ubica el edificio. Valencia. Y Valencia en este caso. Código postal. Y número de referencia catastral. Este dato nos lo puede haber aportado el cliente o bien podemos acudir a la sede electrónica del catastro haciendo clic en consulta e introduciendo los datos de localización. Hacemos clic en datos y consulta y nos descargamos la ficha catastral. Una ficha catastral como esta en la que podemos tomar nota del número de referencia y posteriormente lo introducimos en C3X. Continuamos con datos del cliente. Voy a ir introduciendo los datos de manera rápida ya que en este caso no son relevantes. Datos del técnico certificador. Pues bien, los nombre y apellido, razón social del técnico que esté certificando. Finalmente, título habilitante. En este caso, arquitecto superior. Nosotros hemos descargado de la web del Ministerio de Energía el documento de respuestas a preguntas frecuentes. En dicho documento especifica que son técnicos competentes, arquitectos técnicos o aparejadores, 17 titulaciones o especialidades de ingeniero y finalmente ingeniero químico. Volvemos a C3X y guardamos si todavía no lo hemos hecho. Guardamos y pasamos a la pestaña de datos generales. En esta pestaña tenemos que haber hecho un trabajo previo. En primer lugar, el año de construcción lo podemos averiguar acudiendo a la ficha catastral. En la ficha catastral tomamos nota del año de construcción, en este caso 1970. Para determinar la normativa vigente, si no lo tenemos claro, nos podemos servir de la ayuda del programa, haciendo clic en el icono del interrogante. Como 1970 es anterior al 81, aceptamos. Y automáticamente aparece seleccionado anterior a la norma básica condiciones térmicas del año 79. Es decir, esta vivienda fue construida sin tener en cuenta criterios de eficiencia energética. En tipo de edificio estamos certificando una vivienda individual.
provincia y localidad aparecen de manera automática, ya que hemos introducido estos datos en la pestaña anterior. La zona climática también aparece de manera automática para la sección 1 y 4 del documento de ahorro de energía. Definición de edificio. La superficie útil habitable. Nosotros la hemos calculado al dibujar en un programa de diseño gráfico el plano de la vivienda y hemos calculado su superficie, en este caso 98 metros cuadrados. La altura libre de planta. Pues bien, la altura libre de planta no es uniforme en todas las estancias, en todo el espacio interior habitable, por lo que hemos calculado la altura promedio, ya que en los aseos y en la cocina es inferior a 2,41, que es la altura general en todas las estancias de la vivienda. La altura promedio calculada es de 2,38. Número de plantas habitables, 1. Masa de las particiones, media. En este caso dejamos sin activar la casilla del ensayo de estanqueidad, ya que no hemos realizado ningún tipo de ensayo en la vivienda. Imagen del edificio, la hemos descargado o la hemos guardado porque hemos hecho una fotografía de la fachada del edificio. Abrimos y finalmente plano de situación. Hemos hecho una captura de Google Maps. Abrimos y ya tenemos cargado el plano de situación. Guardamos y pasamos a la siguiente pestaña, envolvente térmica. Una vez hemos completado la pestaña de datos administrativos y de datos generales, pasamos a la pestaña de envolvente térmica. En este panel vamos a definir los elementos que componen la envolvente térmica de la vivienda que vamos a certificar. Para ello es necesario realizar un análisis previo y posteriormente iremos introduciendo cada elemento que la compone. Todos los datos que vamos a introducir se han comprobado durante la inspección del inmueble y se corresponden con la realidad física del mismo. La envolvente térmica de la vivienda que vamos a certificar se compone de muros de fachada y de huecos, con diferentes orientaciones. También se compone de puentes térmicos que definiremos posteriormente. Hemos determinado las orientaciones utilizando la figura A1, orientaciones de las fachadas, que aparece en la sección 1 del documento básico de ahorro de energía. Volvemos a C3X. En este caso, la vivienda que vamos a certificar es intermedia, por lo que no hay que introducir ni cubierta ni suelo. Además, linda en todos sus lados con otras viviendas del mismo edificio. Podemos comprobar en el plano que esta separación vertical y esta separa la vivienda de otras viviendas del mismo edificio, por lo que no introduciremos muros de medianería. Tampoco introducimos particiones interiores, porque tienen un comportamiento adiabático. También dispone la vivienda de dos espacios exteriores abiertos, que quedan fuera de la envolvente. Se trata de dos balcones, dos voladizos que proyectan sombra en los muros de fachada correspondientes a orientación sur y a este. Posteriormente definiremos los patrones de sombra. Si tenéis cualquier duda respecto de qué elementos componen la envolvente térmica del edificio o parte del edificio, os recomiendo que reviséis el manual de usuario de C3X. Podéis encontrar el enlace para su descarga en la lista de enlaces que sigue este vídeo. Si lo buscáis por internet, entráis en la página web del Ministerio de Energía, buscáis
Procedimientos simplificados para edificios existentes en el apartado de certificación energética y os podéis descargar el manual de usuario de C3X. En la página 30 el manual incluye un organigrama en el que podéis identificar de manera visual cada uno de los elementos que pueden formar parte de la envolvente térmica. Así podéis averiguar qué elementos hay que introducir en C3X para definir correctamente la envolvente del inmueble que vayáis a certificar. Empezamos a introducir en C3X los datos de los muros de fachada que definen la envolvente térmica de la vivienda. Una fachada con orientación este, dos fachadas con orientación oeste, una fachada con orientación sur y finalmente una fachada con orientación norte. Volvemos a C3X y empezamos por el muro de fachada este. Introducimos un nombre. Fachada este. A continuación introducimos las dimensiones. En el levantamiento comprobamos que la longitud de la fachada este es 5,81 y la altura 2,41. A continuación seleccionamos la orientación este. El patrón de sombras se corresponde con el voladizo del forjado de techo del piso de la planta superior. Este elemento, que es un voladizo, proyecta sombras sobre la fachada este. Su patrón de sombras lo definiremos y asociaremos posteriormente mediante la herramienta de definición de patrón de sombras. En cuanto a parámetros característicos del cerramiento, elegimos propiedades térmicas estimadas, ya que hemos podido comprobar que la fachada está compuesta por doble hoja y que dispone de cámara no ventilada. No tiene aislamiento térmico. Si no disponemos de estos datos, en ese caso, elegimos propiedades térmicas por defecto. Finalmente, seguimos definiendo muros de fachada. En este caso, continuamos en la fachada oeste, cuya longitud es 3,67 y altura 2,41. Escribimos el nombre de la fachada, posteriormente definimos su orientación e introducimos las dimensiones 3,67, 2,41. El patrón de sombras consiste en el voladizo del forjado de techo que proyecta sombra sobre esta fachada. Lo definiremos y asociaremos posteriormente. Parámetros característicos del cerramiento son los mismos que el muro que hemos definido anteriormente. Añadimos. Seguimos introduciendo muros de fachada. Volvemos al croquis y continuamos con la fachada de orientación oeste 2. Las dimensiones son longitud 2,90 y altura 2,41. Volvemos a C3X, asignamos un nombre, orientación sigue siendo oeste, las dimensiones son 2,9 y altura 2,41. En este muro de fachada no se define ningún elemento que proyecte sombra sobre el mismo.
Los parámetros característicos del cerramiento son los mismos que los muros definidos anteriormente. Añadimos. Nos queda por definir dos fachadas más. Volvemos al croquis y en este caso vamos a introducir la fachada con orientación sur, longitud 1,39, altura 2,41. Introducimos el nombre, orientación sur, dimensiones 1,39 y altura 2,41. El patrón de sombras consiste en el voladizo del forjado de techo y el muro de fachada con orientación oeste 1. Ambos elementos proyectan sombras sobre este cerramiento. Como en los casos anteriores, lo definiremos y asociaremos posteriormente. Los parámetros característicos del cerramiento son los mismos que los elementos ya introducidos. Añadimos. Y finalmente introducimos la fachada orientada a norte, cuya longitud es 9,54. Introducimos el nombre, orientación, longitud, altura media, mismas propiedades características del cerramiento y sin patrón de sombras ya que es una fachada norte. Añadimos. Ahora que ya hemos definido todos los muros que forman parte de la envolvente térmica, fachada este, fachada oeste 1 y oeste 2, fachada sur y fachada norte, pasamos a definir los huecos. Durante la visita para la toma de datos se ha puesto referencias a cada hueco de la vivienda, V01, P01, V02, V03. Dos huecos tienen la misma referencia, V04, están en la misma fachada, con la misma orientación norte, V05, V06 y finalmente P02. Además, hemos confeccionado una tabla para facilitar la introducción de los datos en C3X. En esta tabla, como veis, se recogen las dimensiones del hueco, ancho y altura, y el porcentaje de marco. Además, incluye información sobre tipo de vidrio, permeabilidad, retranqueo, si tiene o no voladizo, color de la carpintería exterior y material del marco. Volvemos a C3X y empezamos a definir los huecos. Para ello seguimos el orden de introducción de muros de fachada. Y empezamos por la fachada este. La seleccionamos en el esquema en árbol y hacemos clic en hueco lucernario. Y empezamos a definir huecos. Volvemos al croquis y vemos que en la fachada este hay asociados 3 huecos. Empezamos, por ejemplo, por el V06. Nombre, V06. Cerramiento asociado aparece de manera automática al haber seleccionado en el esquema en árbol el muro de fachada este. Dimensiones y porcentaje de marco. Abrimos la tabla de Excel y consultamos sus dimensiones. V6, ancho 1,27, altura 1,06 y porcentaje de marco calculado 28%. Volvemos a C3X e introducimos los datos. 1,27, 1,06 y 28. Multiplicador 1, puesto que se trata de una única ventana. Propiedades térmicas estimadas.
El tipo de vidrio, tipo de marco y permeabilidad también lo consultamos en la tabla. Tipo de vidrio de V6 es simple. Tipo de marco sin rotura de puente térmico y poco estanco. Tipo de vidrio simple. Metálico sin rotura de puente térmico y poco estanco. La sortividad depende del color exterior de la carpintería. En este caso es un blanco claro. Seleccionamos y aceptamos. Dispositivos de protección solar. Activamos la casilla y seleccionamos los dispositivos. En retranqueo introducimos el valor anotado, 15 centímetros. Y en voladizo definimos la longitud y la distancia desde la parte superior del hueco hasta el elemento que arroja sombra. Volvemos al croquis y vemos que la longitud es de 1,14 y el valor de D es 40 centímetros. 1,14, 40 centímetros y aceptamos. No hay corrector de factor solar. La dejamos la casilla sin activar y aceptamos. No introducimos tampoco patrón de sombras, ya que hemos introducido el voladizo como dispositivo de protección solar, que arroja sombra sobre el hueco. Tampoco hay doble ventana, por lo que dejamos la casilla desactivada. Y hemos definido el primer hueco. Añadimos y aparece de manera automática en el esquema en árbol. Seguimos introduciendo huecos. La fachada este tiene asociado también el hueco P02. Lo comprobamos en el croquis. Como se puede comprobar, la fachada este tiene también asociado los huecos P02 y V05. Vamos a definirlos. Empezamos por P02. En la misma fachada introducimos el nombre. A continuación consultamos en la tabla las dimensiones. P02 tiene dimensiones 76 centímetros y 2,12 de altura y porcentaje de marco 38. Volvemos a C3X e introducimos las dimensiones. Longitud 0,76. Altura 2,12. Y porcentaje de marco 38. El resto de características son las mismas que para el hueco definido antes, V06. Revisamos los datos. Propiedades térmicas estimadas. Vidrio simple. Tipo de marco metálico sin rotura de puente térmico. Poco estanco. La sortividad es la misma, 0,2, ya que el color de la carpintería es blanco en su exterior. Dispositivos de protección solar. El retranqueo es el mismo, 15 centímetros, y el voladizo también es el mismo, 1,14 de longitud y 0,40 la distancia D. Aceptamos, aceptamos. Tampoco hay corrector de factor solar. No introducimos patrón de sombras ya que hemos introducido el voladizo como dispositivo de protección solar. Tampoco hay doble ventana. Añadimos. Y a continuación definimos la última ventana de la fachada este. Su nombre es V05. Lo escribimos. Fachada este. Sus dimensiones las comprobamos en la tabla de Excel.
V05, anchura 1,06, altura 1,37 y porcentaje de marco también es 28, como V06. Volvemos a C3X e introducimos los datos. Anchura 1,06, altura 1,37 y porcentaje de marco 28. Multiplicador 1, propiedades térmicas estimadas, ya que también es vidrio simple, sin rotura de puente térmico y poco estanco. La absortividad la consultamos en la tabla de Excel. V05 es de color negro. Volvemos a C3X y seleccionamos oscuro. En este caso negro. La única opción es medio. Aceptamos. Ahora el dispositivo de protección solar. En este caso el retranqueo sigue siendo de 15 centímetros, pero desactivamos voladizo porque en este caso no lo hay. Tampoco hay corrector de factor solar. Aceptamos. No introducimos patrón de sombras, ya que no hay elementos que proyecten sombra. Y tampoco hay doble ventana, por lo que dejamos la casilla desactivada. Finalmente, añadimos. Y ya hemos definido los 3 huecos que forman parte de la fachada este. A continuación, repetiremos el mismo proceso con el resto de huecos en el resto de muros de fachada que tengan huecos asociados. Como podéis comprobar, ya hemos introducido los huecos que forman parte de la envolvente térmica de la vivienda. A continuación pasamos a definir los patrones de sombra. Volvemos al croquis de la vivienda y los analizamos. En esta vivienda los patrones de sombra se corresponden con elementos del propio edificio. En este caso, 2 voladizos correspondientes a 2 balcones del piso superior que proyectan sombra sobre el envolvente de la vivienda que estamos certificando y que coinciden con los 2 balcones de esta vivienda. No vamos a definir patrones de sombra por obstáculos remotos, ya que no hay edificios adyacentes que proyecten sombra. Los patrones de sombra a definir estarán asociados a la fachada este, a la fachada oeste 1 y a la fachada sur. Empezamos por la fachada este. Para la introducción de datos en C3X del patrón de sombra sobre la fachada este, hemos hecho un pequeño trabajo previo. En este caso, el voladizo del piso superior proyecta sombra sobre este cerramiento, por lo que se trata de un plano horizontal. Numeramos los puntos que definen dicho plano horizontal. A continuación, medimos la longitud desde el punto central de la fachada este hasta cada uno de los 4 puntos. También medimos el valor de la altura para calcular la elevación solar que se mide en vertical desde el punto medio del cerramiento hasta cada uno de los 4 puntos que definen el plano. Como la altura total del muro de la fachada este mide 2,42, para calcular la elevación solar, la altura en vertical es de 1,21. Finalmente, medimos el ángulo respecto de la orientación sur que forma cada una de las líneas que unen el punto central de la fachada con los 4 puntos del plano. Los ángulos medidos hacia el este, 19,95 y 180, se introducen con valor negativo en C3X. Recogemos todos los datos en una tabla como esta, donde calculamos la altura solar a partir de la distancia en vertical y horizontal de cada punto, y también recogemos el valor del azimut. En esta tabla ya hemos recopilado y calculado
todos los datos de los 3 patrones de sombra que hay que introducir en C3X. En los obstáculos de sombra horizontales hay que definir 4 puntos, de los cuales el primero y el cuarto tienen una elevación solar de 90 grados. En los obstáculos de sombra verticales hay que definir 2 puntos superiores del plano, ya que los otros 2 los genera el programa de forma automática y se corresponden con los puntos inferiores del mismo. Volvemos a C3X e introducimos los valores para el cálculo del patrón de sombra. Hacemos clic en definir sombras y empezamos por el patrón de sombra sobre fachada este. Escribimos el nombre. Patrón de sombra sobre fachada este. En definir polígonos vamos introduciendo los valores de azimut, de elevación solar, de cada punto del plano que proyecta sombra. En este caso, como es un plano horizontal, introducimos los valores de 4 puntos. Azimut del punto 1, menos 180. Elevación solar, 90. Azimut del punto 2, menos 95. Elevación solar, 49,05. Punto 3, menos 19. Elevación solar, 20,77. Punto 4, 0 grados de azimut. Elevación solar, 90. Añadir, y aparece representado patrón de sombras en la gráfica. Guardamos patrón, ya que no hay que introducir más elementos. Comprobamos que se ha guardado correctamente porque aparece el nombre del patrón en la ventana gris Patrones de sombra definidos. Para seguir definiendo los otros 2 patrones de sombra, pulsamos en Crear nuevo y repetimos el proceso. Y hemos definido los patrones de sombra. Patrón de sombra sobre la fachada este. Patrón de sombra sobre la fachada oeste. Y patrón de sombras sobre la fachada sur. Los hemos guardado todos y a continuación los vamos a asignar a cada uno de los cerramientos correspondientes. En la fachada este seleccionamos patrón de sombra sobre fachada este. Para que se guarden los cambios, hacemos clic en modificar y pasamos a la fachada oeste 1. Repetimos el proceso. Patrón de sombras sobre oeste 1, modificar y finalmente fachada sur. Ya tenemos asociados los 3 patrones de sombra a su cerramiento correspondiente. Finalmente tenemos que definir los puentes térmicos. Introducir los puentes térmicos, en primer lugar, seleccionamos puente térmico. A continuación, activamos las casillas de los puentes térmicos que formen parte del envolvente de la vivienda. La vivienda tiene pilares integrados en fachada. No tiene pilares en esquina. Sí que tiene puentes térmicos debido al contorno de hueco y a caja de persiana. También hay encuentro de fachada con forjado. Sin embargo, no tiene puentes térmicos debido a encuentro de fachada con cubierta, por lo que desactivamos esta casilla. Tampoco tiene puentes térmicos debido a encuentro de fachada con suelo en contacto con el aire, ni tampoco encuentro de fachada con solera. Cargamos y a continuación en el diagrama en árbol nos muestra todos los puentes térmicos seleccionados para cada uno de los muros de fachada. A continuación tenemos que revisar los puentes térmicos generados por defecto por el programa.
Por ejemplo, al generar por defecto puentes térmicos de cajas de persiana, aparecerá dicha tipología para todas las ventanas. Dado que no todas las ventanas de la vivienda poseen persianas, habrá que eliminar aquellos puentes térmicos que no existan. Lo mismo puede suceder con pequeños muros no dotados de pilares, o los pilares en esquina que pueden crearse de forma doble al asociarse a cerramientos con distinta orientación. Posteriormente, también revisaremos las longitudes que el programa asigna por defecto a los puentes térmicos creados. Empezamos a revisar los puentes térmicos y lo hacemos a partir de la fachada este. El primer puente térmico, pilar integrado en fachada. Comprobamos su longitud, 7,2. La fachada este, como se puede ver en el croquis, tiene 3 pilares integrados en fachada. 2 de altura 2,41 y 1 de altura 2,23. Si sumamos dichas alturas, la longitud total es de 7,05. Modificamos y hacemos clic en modificar para que se guarden los cambios. Y seguimos con el siguiente puente térmico. Encuentro de fachada con forjado en la fachada este. Comprobamos que la longitud es 5,81. Revisamos la longitud asignada y la modificamos. Modificar. Seguimos. Contorno de hueco V06. Revisamos las dimensiones del hueco V06, ancho y alto. Sumamos su contorno y el resultado es 4,66, por lo que modificamos el valor asignado por defecto. Modificar. Continuamos. Caja de persiana V06. La ventana V06 pertenece a la cocina y no tiene persiana, con lo cual tenemos que eliminar este puente térmico. Seleccionamos y borramos. Aceptar. Seguimos. Contorno de hueco P02. Volvemos a la tabla de medición y comprobamos las dimensiones de P02. Sumamos su contorno y el resultado es 5,76. Modificar. La ventana P02 tampoco tiene caja de persiana. Borramos y aceptamos. Seguimos con la ventana 05. El contorno del hueco V05. Consultamos sus dimensiones. V5. Sumamos las dimensiones para calcular el contorno y introducimos su valor correcto en C3X. Contorno de hueco V05, 4,86. Modificar. Y finalmente, V5 sí que tiene caja de persiana. La anchura de la ventana es 1,06. Modificamos y guardamos. Y repetimos el mismo proceso con el resto de muros de fachada. Ya hemos terminado de revisar todos los puentes térmicos que forman parte de los muros de fachada de la envolvente. Guardamos y pasamos al siguiente panel. En el panel de instalaciones vamos a definir las instalaciones térmicas de la vivienda. Volvemos al croquis y comprobamos que la vivienda tiene un calentador para producir agua caliente sanitaria y 2 equipos de climatización para producir frío y calor. Durante la visita hemos realizado fotografías. En esta fotografía se puede comprobar que la caldera se encuentra en el exterior, por lo que no está bien aislada. En la siguiente hemos hecho una fotografía de la etiqueta. Se trata de una caldera estándar de gas natural.
La etiqueta incluye el valor de la potencia útil, 17,4, y el año de fabricación, 2004. La caldera ha sido revisada cada año, pero no nos han aportado el valor del rendimiento de la combustión obtenido en la última revisión. Volvemos a C3X y empezamos a introducir datos del equipo de ACS, que ya aparece señalado por defecto. Asignamos un nombre. Y empezamos a introducir las características. Tipo de generador, caldera estándar, lo dejamos como está. Tipo de combustible también lo dejamos como está, gas natural. Rendimiento estacional, dejamos estimado según instalación. Potencia nominal, 17,4. Carga media real. Hacemos clic, se trata de una única caldera, aceptamos. Rendimiento de la combustión. Dejamos el dato por defecto, ya que no hemos tenido acceso al valor real. La caldera cubre el 100% de la demanda. Y por último, se trata de una caldera antigua con mal aislamiento, ya que tiene más de 10 años. Pulsamos Añadir y ya hemos definido la primera instalación de la vivienda. Continuamos con los equipos de climatización. En esta vivienda hay dos equipos partidos de bomba de calor inverter tipo split, que cubren entre los dos el 100% de la demanda de calefacción y refrigeración. El equipo 1, el que se sitúa aquí, cubre 49,31 metros cuadrados y el equipo 2, que cubre todas estas estancias, el resto. Volvemos a C3X y empezamos a introducir datos. En primer lugar, seleccionamos equipo de calefacción y refrigeración. Le asignamos un nombre. Tipo de generador, bomba de calor. Tipo de combustible, dejamos electricidad. Rendimiento estacional, estimado según instalación. Antigüedad del equipo es mayor a 10 años. Rendimientos. En la etiqueta del equipo de climatización, en esta, encontramos los datos que necesitamos para calcular los rendimientos de calefacción y refrigeración, ya que nos muestra la capacidad de refrigeración, 3600, y la capacidad de calefacción, 3900, así como los vatios de entrada de alimentación, para refrigeración y para calefacción. Para el cálculo del rendimiento tenemos que dividir la capacidad, en este caso de calefacción, entre los vatios de entrada. El rendimiento obtenido para calefacción es 289 y para refrigeración 277. A continuación tenemos que determinar la demanda cubierta. Introducimos para el equipo 1 la superficie que cubre este equipo, 49,31 para calefacción y para refrigeración. Ya hemos definido las características de este equipo. Añadimos. A continuación definimos el equipo 2 repitiendo el mismo procedimiento, ya que los datos son los mismos y la superficie de demanda cubierta coincide con el resto de la superficie de la vivienda que no cubre el equipo 1. Hemos introducido el equipo 2
Y hemos terminado de introducir todos los datos. Datos administrativos, datos generales, hemos definido todos los elementos de la envolvente térmica, incluso patrones de sombra, y finalmente las instalaciones. Guardamos y hacemos clic en el icono Califica el proyecto de la barra de herramientas. Inmediatamente nos muestra los resultados de la calificación energética de la vivienda. En primer lugar, la letra de calificación energética, la letra E, acompañada de un indicador que mide los kilos de CO2 por metro cuadrado de superficie útil habitable y por año. Además aparecen otros indicadores a la derecha: demanda de calefacción y refrigeración, también en kilovatio hora, metro cuadrado y año. Y finalmente indicadores de emisiones para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, en kilos de CO2, metro cuadrado y año. El valor de la demanda energética de calefacción y refrigeración depende de la zona climática y de la orientación solar del edificio, del comportamiento energético de la envolvente térmica, del uso del edificio o de su compacidad, entre otros factores. El valor de las emisiones de calefacción y refrigeración dependen del consumo energético asociado a la demanda de cada una de estas instalaciones y de las características de los equipos, como por ejemplo su rendimiento. En las viviendas no se tiene en cuenta la instalación de iluminación. Podemos sacar algunas conclusiones analizando los resultados obtenidos para demanda y emisiones al calificar la vivienda. Recordad que se trata de una vivienda con orientación este y oeste. También tiene componente norte. Las fachadas orientadas a norte no reciben radiación solar en esta latitud, por lo que en este caso esta será la zona más fría de la vivienda y con mayor demanda de calefacción en invierno. Además, fue construida sin tener en cuenta criterios de diseño de eficiencia energética, como por ejemplo la colocación de aislamiento térmico en muros de fachada, ya que se construyó con anterioridad al año 1981. Cuenta con instalación de caldera estándar para la producción de agua caliente sanitaria, cuyo combustible es el gas natural. Y finalmente, instalaciones para cubrir la demanda de calefacción y refrigeración, que consisten en 2 equipos de bomba de calor. Volvemos a C3X y analizamos las calificaciones obtenidas. La calificación de calefacción es una letra E y la de refrigeración una letra D, ambas por debajo de la media. Además, las emisiones de refrigeración han obtenido una calificación G, la peor calificación posible, seguramente porque el rendimiento para cubrir la demanda de refrigeración es menor que el de calefacción. Las emisiones de agua caliente sanitaria también han obtenido una calificación muy baja, la más baja que pueden conseguir. Esto se debe al bajo rendimiento del equipo. En un vídeo posterior continuaremos con la definición de las medidas de mejora. ¡Hasta pronto!